La soledad no es el problema. El problema es no soportarte cuando estás solo. No le tienes miedo a la soledad. Eso es lo primero que hay que decir con claridad. Lo que temes no es la ausencia de otros, sino la presencia total de ti mismo cuando no hay distracciones que te anestesien. Porque cuando estás solo y el ruido se apaga, no queda el mundo, quedas tú. Y no siempre te gusta lo que aparece. La soledad no te hace débil, te deja al descubierto. Vivimos en una época que trata la soledad como una enfermedad. Algo que hay que evitar, llenar, medicar, pantallas, conversaciones superficiales, ruido constante. Todo con tal de no quedarte a solas con tus pensamientos más de 5 minutos seguidos. Pero nadie te dice la verdad. La soledad no crea el vacío, solo revela el que ya estaba ahí. Nietzsche lo entendió con una claridad brutal. Él decía que quien no sabe estar solo no sabe pensar. Porque el pensamiento real no nace del consenso ni del aplauso, nace del enfrentamiento interno. Y ese enfrentamiento ocurre cuando no hay testigos. Cuando estás acompañado, siempre hay una versión de ti actuando, incluso con personas cercanas. Siempre hay algo que demostrar, algo que sostener, algo que ocultar. Pero cuando te quedas solo, la actuación termina, el telón cae, y lo que queda no siempre es agradable. Ahí aparecen las preguntas que has postergado durante años. ¿Por qué estoy insatisfecho si todo está bien? ¿Por qué me siento cansado sin haber hecho nada significativo? ¿Por qué me molesta tanto el silencio? La mayoría no huye de la soledad porque esté vacía. Huye porque está llena de pensamientos incómodos, de decisiones no tomadas, de promesas rotas, de versiones de sí mismos que nunca tuvieron el coraje de construir. Kierkegaard advertía que el mayor peligro del ser humano no es la desesperación consciente, sino la desesperación que no sabe que lo es. Vivir distraído, ocupado, rodeado, pero profundamente perdido. Esa es la verdadera tragedia moderna. Porque cuando estás solo y no soportas tu propia compañía, no es un problema social, es un problema existencial. La soledad funciona como un espejo sin distorsión. No te muestra quién dices ser, sino quién eres cuando nadie te observa. Tus hábitos reales, tu disciplina real, tu carácter real. Y eso duele, porque rompe la narrativa que construiste para sobrevivir. Te gusta pensar que eres fuerte, pero cuando estás solo te cuesta levantarte. Te gusta pensar que eres profundo, pero evitas pensar demasiado. Te gusta pensar que eres libre, pero dependes del ruido para no sentirte vacío. La soledad no te acusa, no te insulta, no te castiga. Simplemente no te miente. Por eso incomoda tanto. Marco Aurelio escribía que la tranquilidad no se encuentra huyendo de los hombres, sino dominando la mente. Pero dominar la mente requiere observarla. Y observarla sin filtros es una tarea que pocos están dispuestos a hacer. Porque en la soledad descubres algo que preferías no ver, que gran parte de tu malestar no viene del mundo, sino de tu incapacidad de estar en silencio contigo mismo sin sentir culpa, ansiedad o aburrimiento. Aquí aparece una verdad incómoda: si no soportas tu propia compañía, tampoco eres una buena compañía para otros. No porque seas una mala persona, sino porque usas a los demás como anestesia, como distracción, como escape. Y nadie quiere ser usado para tapar un vacío que no se quiere enfrentar. La soledad no exige que te gustes, exige que te observes. Y observarte implica reconocer tus contradicciones. Lo que dices que valoras frente a lo que realmente haces. Lo que sueñas frente a lo que postergas, lo que exiges al mundo frente a lo poco que te exiges a ti. Nietzsche hablaba del rebaño, no como un insulto, sino como una descripción. La tendencia humana a disolverse en el grupo para no cargar con el peso de pensarse a sí mismo. Porque pensar duele, elegir duele, asumir responsabilidad duele. La soledad te devuelve esa responsabilidad. Cuando estás solo, ya no puedes culpar a nadie. No hay sistema. Eso genera ansiedad, claro. Pero no porque la soledad sea mala, sino porque te muestra cuánto has evitado decidir con intención. Aquí muchos cometen un error. Creen que la solución es amarse más, pensar positivo, aceptarse tal como son. Pero eso es superficial. La aceptación sin trabajo es solo resignación con buen marketing. La soledad no te pide que te aceptes, te pide que te construyas. Epicteto decía que no es libre quien no se gobierna a sí mismo. Y gobernarte a ti mismo implica poder estar solo sin desmoronarte, sin necesitar estímulo constante, sin buscar validación inmediata. Cuando empiezas a tolerar la soledad, algo cambia. Al principio duele más, porque el ruido se apaga y las verdades aparecen. Pero si no huyes,
Si no rellenas cada espacio, empiezas a notar algo distinto. El silencio deja de ser amenaza y se vuelve espacio. Espacio para pensar sin urgencia. Espacio para sentir sin dramatizar. Espacio para decidir sin presión externa. No te vuelves más feliz de inmediato. Te vuelves más honesto. Y la honestidad duele antes de liberar. Descubres que muchas cosas que creías parte de tu personalidad eran solo reacciones automáticas, que muchas opiniones no eran tuyas, que muchas metas no te pertenecían. Eso genera una sensación de pérdida, como si algo se desarmara. Y es cierto, se desarma una identidad prestada. Pero lo que queda es más pequeño y más real. La soledad te enseña a distinguir entre necesidad y deseo, entre lo que quieres porque lo anhelas y lo que buscas porque temes quedarte solo contigo mismo. Aquí se rompe otra ilusión. La idea de que estar acompañado equivale a no sentirse solo. Puedes estar rodeado y profundamente aislado si no sabes quién eres cuando nadie te mira. Schopenhauer decía que el hombre vulgar busca distracción, el hombre inteligente busca soledad, no porque odia a los demás, sino porque entiende que sin ese espacio interior la vida se vuelve reactiva, no deliberada. La soledad te devuelve el control del ritmo. Ya no reaccionas a cada estímulo, ya no necesitas responder de inmediato. Ya no te defines por contraste constante, empiezas a elegir con más calma, a hablar menos, a observar más, y eso incomoda a un mundo que confunde ruido con valor. No te vuelves antisocial, te vuelves selectivo, no porque te creas superior, sino porque ya no necesitas llenar cada vacío con presencia ajena. La soledad bien trabajada no te aísla, te ordena, te muestra qué relaciones nacen del deseo genuino y cuáles del miedo a estar solo. ¿Qué compromisos sostienes por convicción y cuáles por costumbre? Y poco a poco, algo cambia en tu forma de estar en el mundo. Ya no buscas compañía para escapar de ti, buscas compartir desde un lugar más íntegro. La soledad deja de ser un castigo y se vuelve una herramienta. No te hace especial, te hace responsable, responsable de tus pensamientos, responsable de tus hábitos, responsable de tu dirección. Y esa responsabilidad pesa, pero también dignifica. Porque cuando aprendes a estar solo sin destruirte, sin huir, sin anestesiarte, desarrollas algo que no se puede fingir, estabilidad interna, no euforia, no optimismo forzado, estabilidad, y desde ahí la vida se vive distinto. Las críticas pesan menos, los silencios no asustan, las pérdidas no te definen, porque ya sabes que puedes sentarte contigo mismo y soportarlo. La soledad no te promete felicidad, te promete claridad. Y la claridad, aunque incómoda, es siempre preferible a la confusión cómoda. Así que no, la soledad no es el problema. El problema es no haberte enfrentado nunca a ti mismo sin distracciones. El problema es haber vivido rodeado pero sin dirección. El problema es haber huido tanto del silencio que olvidaste quién eres cuando todo se calla. La soledad no viene a destruirte. Viene a preguntarte si estás dispuesto a construirte. Sin aplausos, sin testigos, sin excusas. Solo tú. La soledad no te abandona cuando aprendes a soportarla. Se transforma. Deja de ser un cuarto oscuro y se vuelve un espacio habitable. Deja de ser castigo y se vuelve elección. Cuando ya no necesitas huir del silencio, algo dentro de ti se ordena. No porque hayas resuelto todas tus contradicciones, sino porque dejaste de negarlas. Y esa es una diferencia radical. El hombre que soporta su propia compañía ya no mendiga atención. Ya no negocia su identidad por pertenencia. Ya no se diluye para encajar. Kierkegaard escribió que la mayor desgracia no es estar desesperado, sino no saberlo. La soledad te quita esa ignorancia. Te obliga a mirar tu desesperación de frente, sin disfraces, sin ruido, sin excusas, y solo entonces aparece la posibilidad real de cambio. No un cambio cosmético, no una versión motivada por el miedo, un cambio que nace de la lucidez. Porque quien aprende a estar solo deja de buscar salvadores. Entiende que nadie vendrá a ordenar su caos interno, que ninguna relación, ningún éxito, ningún reconocimiento llenará lo que él mismo no se atreve a enfrentar. Nietzsche lo dijo sin suavizarlo: hay que tener caos dentro para dar a luz a una estrella danzante. Pero ese caos no se resuelve huyendo, se atraviesa, y atravesarlo requiere silencio, tiempo, honestidad brutal. La soledad no te hace fuerte de inmediato, te vuelve consciente, y la conciencia pesa. Pesa porque te devuelve la responsabilidad total de tu vida. Ya no puedes culpar al mundo por lo que toleras, por lo que repites, por lo que postergas.
Pero en ese peso hay algo profundamente humano. Dignidad. Dignidad de no mentirte más. Dignidad de no vivir anestesiado. Dignidad de elegir quién eres incluso cuando nadie te observa. Cuando logras eso, la soledad ya no es ausencia, es presencia. Presencia de criterio. Presencia de carácter. Presencia de una voz interna que no grita, pero tampoco se calla. Y desde ahí cualquier compañía deja de ser refugio y se vuelve encuentro. Cualquier silencio deja de ser amenaza y se vuelve descanso. Cualquier decisión deja de ser reacción y se vuelve dirección. La soledad no era el enemigo, era la prueba de si eras capaz de sostenerte sin aplausos, de mirarte sin mentirte, de quedarte cuando lo más fácil era escapar. Y si llegaste hasta aquí, entonces ya sabes la verdad que pocos aceptan. No estás solo para destruirte, estás solo para encontrarte.